Hola, profesor, compañeros. Hoy les vamos a explicar sobre la maniobra de arranque de un motor mediante un contactor. Soy alumno de la Universidad de Antofagasta, del CCT del segundo año. Bueno, como les comenté recién, les voy a hablar sobre la maniobra de arranque de un motor mediante un contactor. Como introducción, podemos decir que veremos la maniobra de conexión directa de un motor trifásico, aunque estas maniobras podían perfectamente utilizarse para la conexión de otros receptores. Estamos acostumbrados a hablar del contactor relacionado directamente con motores, cuando también se utilizan para otros receptores, como pueden ser el alumbrado o calefacción. El arranque directo de un motor trifásico mediante contactor se realiza con una serie de elementos y conexiones, tanto en el circuito de potencia como en el circuito de maniobra. Vamos a ver el circuito de potencia. Dice que existen diversas configuraciones de protección de motor eléctrico, pero esta es la más elemental, utilizada en la industria. Los fusibles, contactor, relé térmico o guardamotor, termitancia, PTC. Y dice que el arranque directo de un motor trifásico mediante un contactor se realiza con una serie de elementos y conexiones tanto en el circuito de potencia como en el circuito de maniobra. Acá vamos a ver un circuito de potencia y donde esta configuración de protección tiene un mismo equipo, las protecciones de sobrecarga y cortocircuito. Este tipo de protección, según mi punto de vista, es el más adecuado y mejor protegido si le añadiésemos las sondas de temperatura, aunque el inconveniente principal es el precio de este equipo. La otra configuración protege también, pues se debe tener el recambio de fusibles. La forma dice acá que la forma elemental de poder gobernar un contactor y por ende un receptor sería mediante un pulsador, como podemos ver en el primer esquema. En el momento de pulsar S1 y mantenerlo pulsado, alimentamos la bobina del contactor K1, que cierra sus contactos principales alimentando al receptor, que en nuestro caso sería un motor. A la vista está lo poco práctico, que es un sistema que no estará el operario constantemente con el dedo apretando el pulsador. El segundo esquema también es muy sencillo, es un interruptor S0 que al conectarlo alimenta la bombilla del contactor K1 y cierra sus contactos principales alimentados al motor. A pesar de la aparente sencillez de esta maniobra, se utilizan muchas aplicaciones, como por ejemplo el vaciado de un depósito mediante boyas. De todas formas, tampoco nos da juego para muchas maneras, por tanto vamos a ver el circuito de memoria, o también llamado premarcha de un motor. Dice, en este esquema, para tener una visión de conjunto de circuito de memoria, pero normalmente, como veremos, los circuitos de potencia y maniobra se dibujan por separado por comodidad. Anteriormente, una época que se dibujaban en el mismo plano, pero quedaban larguísimos y además planos muy grandes. El funcionamiento es el siguiente. Al pulsar S2, el de marcha normalmente abierto y estar cerrado, S1, pulsador de paro normalmente cerrado, alimentamos la bobina del contactor K1, que cierra los contactos principales y al mismo tiempo el contacto auxiliar normalmente abierto. 13 y 14, que realimenta la bobina al dejar de pulsar S1. Para el motor basta con pulsar S1, que como se puede apreciar interrumpe la alimentación de la bobina, desconectando el circuito principal del contactor.
tenemos un paro marcha típico del circuito de memoria de alimentación positiva, circuito de memoria. Y dice el paro marcha para contactores de corriente continua con resistencia economizadora o limitadora. Funcionamiento: al pulsar el S1, al estar cerrado S0, alimentamos la bobina KM1, que alimentará la bobina tomando la corriente necesaria para poder cerrar la armadura del contactor. Al cerrar el contactor normalmente abierto KM1, se realimentará la bobina y abrirá el contacto normalmente cerrado KM1, y la bobina quedará alimentada a través de la resistencia. Ya expliqué por qué ponía resistencia con los contactores de corriente continua. Y va a consultar la entrada dedicada al contactor. Dice, ahora vamos a ver el circuito de prioridad a la marcha de alimentación positiva. Dice, en esta configuración tiene prioridad a la marcha, es decir, si tuviéramos el pulsador de paro S3 pulsado, el contactor no podría realimentarse, pero sí podríamos hacerlo funcionar mediante un pulsador de marcha S2. Recordar, en el circuito de memoria típico, al tener accionado el pulsador de paro no funcionaba nada del circuito. En el siguiente esquema se puede apreciar la prioridad a la parada. Ahí tenemos la prioridad a la parada. El elemento de intermitencia de alimentación negativa, que es este. Este esquema se denomina elemento de intermitencia. Es sencillo: al pulsar S1 se alimenta la bobina del contactor, pero se desexcita inmediatamente al abrirse el contactor en una serie que tiene normalmente cerrado el K1. Por último, una ventaja del paro marcha es que si necesitamos accionar una máquina o receptor desde más de un sitio, no nos basta con poner pulsadores de marcha en paralelo S3, S4 y S5. Y si deseamos tener un circuito desde más de un punto, nos basta con insertar pulsadores de paro en serie S0, S1 y S2. Y tal como muestra el esquema, un par de apuntes sobre el esquema es que de maniobra que se realice debe ir protegido con cualquier instalación. En este esquema lo he hecho mediante el F1, pero también se podría proteger mediante un magno térmico. Veamos que también hay un contactor K1 normalmente abierto que alimenta una lámpara. Se encenderá cuando esté excitada el contactor K1. Si no tiene contacto suficiente para poder alimentar la lámpara, una opción es poner la lámpara en paralelo al contactor, aunque esta última opción sí se puede evitar, mejor entre otras cosas, porque si se interrumpe la bobina del contactor, la lámpara puede señalizar igualmente, lo que puede llevar a errores. Y ahí realicé un cuestionario de investigación para responder, y la conclusión, que dice que la elección del calibre adecuado para un contactor depende directamente de las características de su aplicación concreta, aunque el parámetro característico de un contactor es la potencia o la corriente efectiva del servicio que deben soportar los contactores principales. Y debemos considerar otros aspectos como las características del circuito, la carga que debe controlar, la tensión de trabajo transitoria, la puesta en tensión y tipo de corriente continua o alterna. Y un dicho: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco, un escritor griego. Se agradece el tiempo y hasta la próxima.